Bueno, muchas gracias por escucharnos desde aquí. Si les parece bien, desde acá formularemos las preguntas y las correspondientes respuestas del señor secretario general. Lo primero que debo decir es que han sido los periodistas los que han formulado las preguntas, cosa que ya le clarifiqué al secretario general. Y voy a empezar por una bastante picante, parece, de que Rubén Rabanal, de Ámbito Financiero, formula. ¿Cuál es la posición frente a la reelección de Evo Morales en Bolivia, ya que usted acaba de llegar desde Bolivia? Gracias, y gracias por la pregunta. En estos últimos días he recibido tres clases de ataques por el posicionamiento que hemos tenido en ocasión de la visita a Bolivia. Un primer ataque se refería a que hacía esto por mi reelección. O sea, cualquiera que sepa un mínimo de matemáticas, cualquiera que pueda sumar y restar, sabe que esto justamente era algo a pesar de mi reelección, era algo que podía directamente afectar mi base de votantes para la reelección. Entonces, definitivamente, la posición que tomé fue a pesar de la reelección, porque definitivamente no vamos a medirnos en esos términos. Había un segundo ataque que refería a que yo de alguna manera estaba directa o indirectamente apoyando el narcotráfico, porque en mi visita a Chapare las comunidades autónomas, las comunidades locales me pusieron una guirnalda que después obviamente me enteré que era de hojas de coca. O sea, si ustedes han estado en algún ámbito en el cual han sido recibidos por comunidades locales y usos ancestrales de esas comunidades locales, saben que ese desplante de no ponerse esa guirnalda o sacársela es algo que es un despropósito absoluto. Es definitivamente, y esto vamos a dejarlo más que claro, o sea, nuestro combate frontal al narcotráfico, nuestro apoyo directo a la erradicación de cultivos, de cultivos que tienen que ver con plantas con las que se pueden producir alucinógenos. Eso es una posición del sistema interamericano, eso es una posición de la OEA y una posición del secretario general. Y no puede haber la menor duda al respecto. Y un tercer punto es que yo había cambiado de posición. Se utilizaron los términos bipolaridad, metamorfosis y algunos otros. Sin perjuicio de lo irrespetuoso que considero alguno como de bipolaridad por hacer una referencia a una enfermedad psicológica a la cual en ningún caso podemos hacer paralelismos y podemos actuar de esa manera y hacer una especie de condena haciendo referencia a una enfermedad psicológica definitivamente es algo improcedente e inaudito. Pero además quiero aclarar que no he cambiado de posición. O sea, la posición de la Secretaría General sigue siendo la misma que cuando saqué el secretario general de mi persona, sigue siendo exactamente la misma que cuando saqué los tweets después del 21F, la misma la que hice cuando pedí la opinión consultiva de la Comisión de Venecia, o la misma cuando me he reunido con la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A veces uno piensa que no hay peor cosa que el odio transformado en posición política. Creo que eso es una de las peores cosas que pueden ocurrir. Una de las peores cosas también que pueden ocurrir es cuando mentes pequeñas generan grandes crisis. Y acá nosotros lo que hemos pedido al sistema boliviano es altura, le hemos pedido grandeza, le hemos pedido unidad y le hemos pedido
que los proyectos políticos sean dirimidos en las urnas. Nosotros tenemos un tema institucional, o un par de temas institucionales en Bolivia. En primer lugar, tenemos un fallo de la Corte Suprema boliviana. O sea, yo, como secretario general de la OEA, y un sistema judicial que es reconocido por todo el sistema interamericano, yo no me puedo poner por encima de la Corte Suprema de Bolivia. No tengo ningún instrumento, no tengo ninguna herramienta para hacer eso. O sea, los fallos, los dictámenes de la Corte Suprema de Bolivia, como la de todo el continente, menos la de Venezuela, que ha sido declarado ilegítimo por la Organización de Estados Americanos y se han hecho pronunciamientos varios al respecto, todos los demás sistemas judiciales nos merecen a nosotros el mayor respeto y sus decisiones son válidas para nosotros. Pero además, esto tiene que ver con antecedentes. Ese fallo no es el primer fallo que se hace en el continente al respecto. Es el cuarto fallo en el cual se habla de la reelección como derecho humano. Yo, verdaderamente, mi posición sigue siendo la misma. La reelección no es un derecho humano. Pero no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen, a un fallo, una decisión de la Suprema Corte Boliviana al respecto. Porque además el sistema interamericano nunca dijo nada. O sea, nadie en el sistema interamericano nunca declaró ilegítimo el segundo periodo de Oscar Arias porque se había basado en un fallo judicial que declaraba la reelección como derecho humano. Nadie en todo el continente ha declarado ilegítimo el segundo gobierno de Juan Orlando Hernández porque se basaba en un fallo de la misma naturaleza. Tampoco pasó siquiera con Ortega en su momento. Entonces, yo estaría alterando, sin tener ni un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni una votación en el Consejo Permanente que diga que esa forma de reelegirse es ilegítima. No tengo ninguno de esos instrumentos. Por lo tanto, si fuéramos por otro camino, estaríamos aplicando dentro del sistema interamericano un doble estándar, algo que vale para Morales y que no vale para los demás, o que no valió para los demás. Y el sistema interamericano no puede funcionar sobre la base de dobles estándares. Si mañana hay un fallo de la Corte Interamericana, si mañana hay un dictamen, una opinión consultiva de la Corte Interamericana al respecto, es mi obligación definitiva pegarme a eso. Pero hoy sería un doble estándar aplicarle eso a un candidato cuando no se aplicó eso en ninguno de los otros casos anteriores. Y el sistema interamericano no puede funcionar de ninguna manera bajo dobles estándares. ¿Tenemos fallos? No. ¿Tenemos dictámenes? No tenemos. ¿Tenemos votación en el Consejo Permanente? No tenemos. ¿Qué tenemos de nuevo después de esta visita a Bolivia? Tenemos una misión de observación electoral para que cumpla con los más altos estándares de control electoral de lo que van a ser las elecciones en Bolivia. Y va a dar respuesta a eso, como dio respuesta al 21F y como ha dado respuesta en las elecciones anteriores en Bolivia. Nosotros tenemos ese fallo. Nosotros hemos pedido lo mismo, o sea que pedimos siempre unidad, grandeza de propósitos y que se actúe con coherencia política. Y que el odio no se transforme en una posición política nunca dentro de ningún sistema político del continente. Gracias. Muchas gracias, señor secretario general. La señora Natalia Niewiskiewicz, de Clarín, pregunta: ¿qué opina de la posición de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en torno a Venezuela? Obviamente está dispensado de responder. No, pero es lo que dije cuando estaba ahí arriba. O sea, el tema de Venezuela y lo que he visto en las últimas 5 o 6 elecciones del continente se transforma en tema de campaña. O sea, si yo estuviera contestando esto, estaría contestando en términos de campaña electoral. Definitivamente no es mi propósito y no lo voy a hacer. Creo que la pregunta se hizo antes que yo dijera eso ahí arriba.
o quisieron la ratificación. Ezequiel Chavay, del Cronista Comercial, tiene dos preguntas. ¿Cómo interpreta la declaración conjunta de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, con la cual resaltan su autonomía de las instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Esa es la primera pregunta. Sí. La interpreto como la interpretó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que era una contribución de los países para mejorar el funcionamiento del sistema. Obviamente que el sistema tiene sus reglas y la Comisión y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana tienen que actuar conforme a esas reglas y tienen que dar respuesta a los diferentes casos que se den en el continente. El sistema interamericano es el primer sistema prácticamente a nivel mundial de protección individual de los derechos humanos. Y cada caso siempre tenemos que buscar la forma de fortalecerlo, de llevarlo adelante, de hacerlo mejor, de hacerlo más funcional a los intereses de la gente, a los intereses de los pueblos, porque en definitiva los derechos no pertenecen a entelequias abstractas, pertenecen a la gente, pertenecen a cada persona. Y en ese sentido nosotros vamos a insistir en que obviamente toda contribución de los países debe ser analizada y obviamente debe ser analizada en el marco de la normativa del sistema interamericano. Si el sistema interamericano considera, y tienen autonomía para ello, considera que las propuestas que están ahí pueden ser de aplicabilidad de esta o de esta otra forma, para nosotros está perfecto. Y que los países se mantengan en permanente esquema de consulta los gobiernos se mantengan en permanente esquema de consulta con el sistema interamericano, lo consideramos algo positivo, y creo que los intercambios que surgieron desde la Comisión Interamericana con cada uno de los países signantes de esto ha sido muy positivo a la hora de mejor implementar esto. O sea que eso está bien encaminado, digamos. Para poder dejarlo comer el postre, voy a hacer la última pregunta, también del mismo periodista del Cronista Comercial, que dice, cuestiona, ¿cómo evalúa, o si evalúa como un peligro para la región, que la Argentina sea gobernada desde diciembre por figuras amigas de Nicolás Maduro? Como ve la política local, estamos en casa. Es la misma respuesta que la anterior, digamos, para ser coherente, ¿no? Simplemente. Bueno, señoras y señores, el señor secretario general ha respondido a las preguntas. Yo diría que ha respondido a todas, porque también los silencios son respuestas, cuando obviamente uno tiene una responsabilidad internacional como la que tiene, y cualquier acto podría ser de injerencia, y sabemos la prudencia que tiene al respecto. Por ende, vamos a dejarlo comer el postre, a tomar el café, mientras vamos cerrando.